Santa Teresa de Jesús, una mujer de fe extraordinaria, nació en Ávila, España, en 1515. Ávila, con sus murallas medievales y su rica historia, fue el escenario perfecto para el nacimiento de una de las figuras más influyentes de la espiritualidad cristiana. Su nombre de nacimiento era Teresa de Cepeda y Ahumada. Desde muy joven, Teresa mostró una inclinación hacia la vida religiosa, influenciada por su familia y el entorno devoto en el que creció. La infancia de Teresa estuvo llena de historias de santos y devoción religiosa. Su familia leía frecuentemente relatos de mártires y santos, lo que encendió en ella una pasión por la fe y el sacrificio. Era una niña curiosa e imaginativa. Teresa no solo jugaba en los jardines de su hogar, sino que también se perdía en sus pensamientos, imaginando grandes aventuras y actos de fe. Incluso a una edad temprana, Teresa sentía una fuerte conexión con Dios. Sus oraciones eran sinceras y profundas, reflejando una madurez espiritual inusual para su edad. A menudo se escapaba para rezar en el jardín familiar. En esos momentos de soledad, encontraba una paz y una conexión con lo divino que la acompañarían toda su vida. Teresa anhelaba una comprensión más profunda de la fe y la espiritualidad. Pasaba horas leyendo y reflexionando sobre textos religiosos, buscando respuestas a sus preguntas más profundas. Sus experiencias de vida temprana plantaron las semillas de fe que luego florecerían en un viaje espiritual extraordinario. Cada momento de oración, cada historia de santos, cada reflexión en soledad contribuyó a su crecimiento espiritual. La vida y los escritos de Teresa continúan inspirando a millones en todo el mundo. Sus obras, llenas de sabiduría y devoción, son un testimonio de su profunda fe y su inquebrantable búsqueda de la verdad divina. Teresa de Jesús no solo dejó un legado espiritual, sino también un ejemplo de cómo una vida dedicada a la fe puede transformar el mundo. Hoy en día, Ávila sigue siendo un lugar de peregrinación para aquellos que buscan inspiración en la vida de Teresa. Sus enseñanzas y su ejemplo continúan guiando a aquellos que buscan una conexión más profunda con su fe. Los escritos de Teresa, llenos de pasión y sabiduría, son estudiados y venerados en todo el mundo. Su legado perdura, recordándonos la importancia de la fe, la devoción y la búsqueda constante de la verdad espiritual. Así, la semilla de fe plantada en la infancia de Teresa de Jesús ha florecido en un legado eterno, iluminando el camino para generaciones futuras y recordándonos el poder transformador de una vida dedicada a la espiritualidad. A medida que Teresa crecía, sentía un llamado persistente a dedicar su vida a Dios. Desde una edad temprana, Teresa de Ávila mostró una inclinación hacia la espiritualidad. Sus padres, profundamente religiosos, la criaron en un ambiente de devoción y fe. Teresa pasaba horas en la iglesia, absorta en la oración y la meditación, sintiendo una conexión especial con lo divino. Luchó con la decisión, dividida entre las atracciones mundanas y su anhelo espiritual. La vida fuera del convento también la atraía. Los mercados bulliciosos, las conversaciones animadas y las amistades la mantenían en un constante tira y afloja. Teresa se encontraba en una encrucijada, debatiéndose entre seguir una vida común o responder al llamado divino que sentía en lo más profundo de su ser. A la edad de 20 años, Teresa tomó la trascendental decisión de ingresar al monasterio carmelita de la Encarnación en Ávila. Fue una decisión que no tomó a la ligera. Después de mucha reflexión y oración, Teresa sintió que su verdadero propósito solo podría cumplirse dentro de los muros del monasterio. Al cruzar el umbral del convento, dejó atrás su vida anterior, lista para abrazar una existencia de devoción y sacrificio. La vida en el monasterio fue inicialmente difícil para Teresa. Las estrictas reglas y la rutina diaria eran un desafío constante. Las tareas monótonas y el aislamiento la hacían cuestionar su decisión. Sin embargo, Teresa encontró fuerza en su fe, recordando siempre el propósito mayor que la había llevado allí. Luchó por adaptarse a la estricta rutina y al aislamiento. Las largas horas de silencio y reflexión eran a veces abrumadoras. Pero con el tiempo, Teresa comenzó a encontrar un ritmo en su nueva vida. La disciplina del convento, aunque dura, le proporcionó una estructura que le permitió profundizar en su espiritualidad. Sin embargo, Teresa perseveró, encontrando consuelo en la oración y la contemplación. Las horas dedicadas a la oración se convirtieron en su refugio, un momento de paz y conexión con Dios.
Teresa comenzó a leer textos religiosos con fervor, buscando respuestas y guía en las palabras de los santos y teólogos. Su fe se profundizó y comenzó a experimentar visiones místicas e intensos encuentros espirituales. Estas experiencias no solo la fortalecieron, sino que también la inspiraron a compartir su camino espiritual con otros. Teresa se convirtió en una fuente de inspiración para sus compañeras monjas, quienes veían en ella un ejemplo de devoción y entrega total. Estas experiencias darían forma a su destino y la transformarían en una figura imponente en la Iglesia católica. Teresa de Ávila no solo encontró su propósito en el convento, sino que también dejó un legado duradero. Sus escritos y enseñanzas continúan inspirando a generaciones de fieles, recordándonos la importancia de la fe, la perseverancia y la búsqueda de una conexión más profunda con lo divino. El viaje espiritual de Teresa estuvo marcado por profundas experiencias místicas. Describió sus encuentros con lo divino con vívido detalle. Sus visiones a menudo iban acompañadas de emociones intensas, dejándola tanto humilde como empoderada. Los escritos de Teresa sobre estas experiencias proporcionaron una rara visión de las profundidades de la espiritualidad mística. Sus relatos de sus conversaciones con Dios, llenos de intimidad y asombro, resonaron profundamente entre los creyentes. Estas experiencias solidificaron la fe de Teresa y alimentaron su deseo de reformar la orden carmelita. Ella creía que un retorno al carisma original de la orden de pobreza, simplicidad y oración era esencial. Sección 4. Los escritos de una santa, iluminando el camino hacia Dios. Santa Teresa fue una talentosa escritora. Sus obras se consideran obras maestras de la literatura renacentista española. Su libro más famoso, El Castillo Interior, es una guía para el desarrollo espiritual. En este libro, Teresa utiliza la metáfora de un castillo con 7 moradas para representar el viaje del alma hacia Dios. También escribió su autobiografía, El libro de su vida, que proporcionó detalles íntimos de su viaje espiritual. Sus otras obras incluyen Camino de Perfección y Las Fundaciones. Los escritos de Teresa se caracterizan por su honestidad, claridad y profundas percepciones espirituales. Sección 5. Reformando la Orden Carmelita. Un retorno a la simplicidad y la devoción. Esta sección explora la vida y obra de Teresa de Ávila, una figura central en la reforma de la Orden Carmelita durante el siglo XVI. Impulsada por sus experiencias místicas y su deseo de renovación espiritual, Teresa se embarcó en una misión para reformar la Orden Carmelita. Sus visiones y encuentros con lo divino la motivaron a buscar una vida más pura y devota, alejándose de las prácticas mundanas que habían infiltrado la Orden. Ella creía que la Orden se había desviado de sus ideales originales de pobreza, simplicidad y oración. Teresa observó que muchos conventos se habían vuelto demasiado cómodos y ricos, perdiendo el enfoque en la vida espiritual y la devoción a Dios. En 1562, fundó el primer convento de monjas carmelitas descalzas en Ávila. Este convento, conocido como San José, se convirtió en el modelo para la reforma que Teresa deseaba implementar en toda la orden. Las carmelitas descalzas abrazaron una interpretación más estricta de la regla carmelita, enfatizando la pobreza, la austeridad y la oración contemplativa. Las monjas adoptaron hábitos sencillos y se dedicaron a una vida de silencio y meditación, buscando una conexión más profunda con Dios. Teresa enfrentó una oposición significativa dentro de la Iglesia, pero su fe inquebrantable y su determinación prevalecieron. Muchos clérigos y miembros de la orden resistieron sus reformas, temiendo el cambio y la pérdida de privilegios. Sin embargo, Teresa no se dejó intimidar y continuó su labor con una convicción inquebrantable. Viajó extensamente por toda España, estableciendo numerosos conventos de carmelitas descalzas. Cada nuevo convento se convirtió en un faro de la reforma, atrayendo a mujeres que compartían la visión de Teresa de una vida dedicada a la oración y la simplicidad. A lo largo de su vida, Teresa fundó 17 conventos, dejando un legado duradero en la Iglesia y en la historia de la espiritualidad cristiana. Además de su trabajo en la reforma de la orden, Teresa también fue una prolífica escritora. Sus obras, como El libro de la vida y Las moradas, ofrecen una visión profunda de su espiritualidad y sus experiencias místicas. Estos escritos no solo inspiraron a sus contemporáneos,
sino que continúan siendo estudiados y venerados en la actualidad. La influencia de Teresa de Ávila se extiende más allá de su tiempo. Hoy en día, las carmelitas descalzas siguen siendo una presencia vital en la Iglesia, y su legado de simplicidad, devoción y reforma espiritual continúa inspirando a generaciones de fieles en todo el mundo. Teresa de Ávila fue canonizada en 1622 y proclamada doctora de la Iglesia en 1970, un reconocimiento a su profunda contribución a la teología y la espiritualidad cristiana. Su vida y obra siguen siendo un testimonio poderoso de la fuerza de la fe y la importancia de la renovación espiritual. En resumen, la reforma de la Orden Carmelita liderada por Teresa de Ávila representa un retorno a los valores fundamentales de la vida religiosa: la pobreza, la simplicidad y la devoción. Su legado perdura, recordándonos la importancia de mantenernos fieles a nuestros ideales espirituales y de buscar siempre una conexión más profunda con lo divino.